Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Osvaldo, por permitirme otra vez participar en estas sesiones de los lunes de la academia. Y pues para los que son nuevos en esta plataforma de Utenex, eh, eh, yo soy la doctora Sheila Guzmán Campos, soy especialista en medicina familiar, soy médico cirujano y partero y laboratorista clínico. Y el día de hoy, pues queremos presentarles una patología que se llama menopausia. Como ustedes saben, actualmente hace como 7 semanas se ha estado echando a andar un protocolo, un programa piloto acerca de realizar orientaciones médicas con los usos sugeridos de nuestro precursor de oxigenación celular. Y pues me surgió esta inquietud porque en más del 80% de las consultas, pues las mujeres están presentando este tipo de ciclo de vida y pues no saben cómo responder ante la variedad de síntomas y signos que van a presentar. Entonces, por eso quise tocar este tema. Casi la mayor parte de las consultas de la semana fueron acerca pues de este síndrome climatérico. Y pues es de suma importancia ya que pues hay cifras alarmantes de que esta etapa de la mujer pues tiene varias repercusiones laborales, varias repercusiones familiares. Hay incluso mujeres que se llegan a suicidar durante esta etapa porque desconocen todos los cambios que van a experimentar durante esta fase que pasa la mujer, ¿no? Y entonces vamos a poner un poquito de humor. Les quise poner pues, este video donde prácticamente son pues toda y cada uno de los síntomas que la mujer va a presentar durante el periodo climatérico, ¿no? Pues nos da risa, pero pues desgraciadamente causa mucho desgaste físico, mucho desgaste psicológico, emocional, y entonces por eso la importancia de que nosotros sepamos a todo lo que nos vamos a enfrentar, pero también saber cómo vamos a prevenir este cambio tan importante en la vida de la mujer. Y entonces, pues el climaterio, vamos primeramente a definirlo. Es el periodo de transición en la vida de la mujer que marca el fin de su etapa reproductiva y se va a caracterizar por cambios hormonales y físicos, culminando pues con la menopausia, ¿no? La menopausia es una etapa natural en la vida de la mujer que marca el fin de su ciclo menstrual y de su capacidad reproductiva y se va a caracterizar por la disminución de la producción de hormonas femeninas, principalmente estrógeno y progesterona por parte de los ovarios y generalmente se va a diagnosticar después de 12 meses consecutivos sin menstruación. Es decir, la menopausia pues es un proceso natural y fisiológico que va a ocurrir generalmente entre los 45 y 55 años, aunque puede variar. Sabemos que hay mujeres que en ocasiones pues sufren alguna cirugía por pues algún retiro del útero o del mioma, alguna hemorragia uterina, algún cáncer, y tienen que sufrir los estragos de la menopausia mucho antes de estas edades, ¿no? Pero hay inclusive mujeres que después de los 55 años pues están presentando pues apenas la posmenopausia. Es importante entender que el climaterio pues no es lo mismo que la menopausia. La menopausia es un evento específico, el último periodo menstrual que va a tener la mujer, o sea, 12 meses sin reglar, mientras que el climaterio abarca el periodo antes, durante y después de la menopausia. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito más claro. La perimenopausia va a incluir el periodo anterior a la menopausia, es decir, antes de que se nos vaya el periodo, puede ser un año o hasta 5 años antes de que se vaya definitivamente el periodo y eso se le conoce como perimenopausia, ¿ok? Y la menopausia ya es el cese permanente de la menstruación, pérdida de la actividad ovárica o falla total de los ovarios. Y la posmenopausia es después del primer año de la menopausia y hasta 8 años posterior a ella. Entonces, ¿qué debemos de conocer? Que este síndrome climatérico pues va a abarcar todas esas etapas, la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, ¿no? Y entonces, en el periodo en el que nosotros nos deberíamos empezar a cuidar para evitar todos los síntomas que les vamos a mencionar a continuación, pues sería antes de que nosotros empezáramos la perimenopausia, unos 4 o 5 años después,
tendríamos que nosotros realizar cambios higiénico-dietéticos para que pues nosotros no tengamos todas las complicaciones que les voy a presentar a continuación, ¿no? Entonces, generalmente la fisiopatología ocurre así. Nosotros cuando estamos en edad reproductiva, las mujeres, pues producimos muchas hormonas, ¿no? Los ovarios producen estrógenos y al momento de ovular se produce la progesterona. Entonces, cuando hay una falla total de los ovarios, ya no producen nada de cantidad de estrógenos, pues tenemos otros mecanismos de compensación. Nosotros tenemos las glándulas adrenales, que son unas glándulas que están situadas encima de los riñones y que nos empiezan a producir estrógenos, aunque de mala calidad, pero empiezan a producirlos. Pero consecuentemente también estimulan la producción de una hormona que se produce al lado y que es la adrenalina y que es la responsable de casi todos los síntomas que va a experimentar la mujer durante la menopausia. Y hay otro mecanismo compensador, si la paciente aparte está en sobrepeso o tiene grado 1 de obesidad, grado 2, grado 3 o obesidad mórbida, pues a partir de la grasa, a partir de una enzima que se llama aromatasa, se produce también estrógenos. Entonces, pero también esos estrógenos son de muy mala calidad y entonces no tienen los mismos efectos que los que nos producían los ovarios cuando estábamos en etapa reproductiva. Y esos estrógenos de mala calidad pues pueden hacer un desbalance hormonal en el cuerpo pues impresionante, ¿no? Porque los estrógenos y la progesterona pues siempre en la etapa reproductiva siempre existe un equilibrio entre ambos, pero pues cuando los ovarios dejan de producir pues ya no hay ovulación y entonces como consecuencia va a haber una pérdida total de estrógenos, una pérdida total de progesterona y va a haber estrógenos, pero de mala calidad, que nos van a causar mucha sintomatología, pues que muy exagerada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la influencia de los estrógenos, ¿para qué nos sirven los estrógenos? Pues al cerebro, pues mejora la memoria verbal y la función cognitiva, regula el estado de ánimo, en la piel y el colágeno va a estimular la elasticidad de la piel y la producción del mismo. En los huesos va a prevenir la pérdida de la densidad ósea. En el sistema cardiovascular, pues lo que hace es que mejora el perfil lipídico, hace que los lípidos y las grasas como el colesterol, los triglicéridos, pues se metabolicen adecuadamente y nos protege contra las enfermedades del corazón. Por eso las mujeres en la edad menopáusica pues tienen mayor riesgo de presentar infarto, ¿no? Y en el sistema urinario mantiene el tejido vaginal pues saludable, hidratado, con buena lubricación y elasticidad y disminuye el riesgo de infecciones vaginales, ¿no? Y por supuesto que va a regular pues todo el ciclo menstrual, va a estimular el engrosamiento del endometrio cuando no hay fecundación y cuando pues no la hay, pues se desecha, ¿no? Que es el tejido menstrual. Entonces, pues todos estos cambios que vamos a ver a continuación son los que vamos a experimentar durante esta fase y principalmente muchos de ellos van a ser vasomotores. Las personas o las mujeres pues empiezan a sentir varios síntomas que les vamos a explicar a continuación. También uno de los que más preocupa y de los que más me ha ocupado en la consulta, en las consultas que estamos brindando en orientación médica para el uso del precursor, pues son los psicológicos, porque los pacientes al inicio de recibir la llamada, pues se encuentran muy desesperadas, muy ansiosas, con muchos cambios, ¿no? Metabólicos, por supuesto, cardiovasculares, pérdida ósea y alteraciones en el aparato reproductivo. Ahorita vamos a desglosar pues cada una de ellas, ¿no? Y dentro de ellos, los vasomotores, pues vamos a tener que la mujer tiene bochornos o sofocos. Estos consisten en un aumento súbito de la temperatura que dura de 5 a 10 segundos más o menos. La mujer siente una sensación de calor desde el abdomen hasta la cabeza con rubicundez facial y posteriormente, inmediatamente después, puede aparecer una sensación de frío y una sensación de sudoración pues extrema, ¿no? La paciente por las noches se despierta porque ya mojó completamente la cama o la pijama, porque es una sudoración excesiva. Esos son síntomas pues vasomotores, ¿no? Y los que más nos preocupan o nos están preocupando en la consulta
es ver que la mayor parte de las mujeres pues tiene ataques o episodios importantes de depresión, de ansiedad. La ansiedad es una sensación inminente que sienten que se van a morir, no lo pueden controlar, empiezan a tener palpitaciones, disnea, dificultad para respirar. Incluso pueden hacer ataques de pánico, ¿no? Y son los que muy frecuentemente nos llegan a los servicios de urgencias porque pues es algo incontrolable, ¿no? Que también llega de manera súbita, así como los sofocos, ¿no? El insomnio, como les puse en el video, desgraciadamente es la vida de muchas de las mujeres que están atravesando este climaterio, este síndrome climatérico. Y el insomnio es uno de los síntomas más frecuentes y más desgastantes en la vida de la mujer porque incluso pasan de 1 a 2 hasta 3 meses sin poder dormir o tener un sueño reparador. Y es lo que más desgaste a la paciente, ¿no? Porque al otro día pues se levanta irritable, ¿no? Todo le molesta, todo lo que le digan le incomoda o puede tener episodios de estar muy contenta y de repente tener episodios de llanto frecuentes, ¿no? La fatiga es otra de las características muy importantes. La paciente deja de hacer las cosas que normalmente hacía. Hay pérdida de la concentración y memoria, ¿no? A veces van a la cocina y pues ya no se acuerdan a qué fueron. Empiezan a tener muchos problemas laborales porque la concentración en su trabajo pues ya no es la misma, pero sobre todo pues empiezan a tener pérdida de la libido, ¿no? Y es por eso que les decía que pues yo soy médico familiar, los médicos familiares vemos al paciente, no solamente vemos lo biológico, o sea, no solamente vemos el órgano afectado, sino que también vemos el origen psicológico, o sea, las emociones del paciente y vemos el entorno social. Por eso es que nosotros los médicos familiares pues sabemos un poco de todo, pero sobre todo tratamos de incorporar al paciente, saber cómo está funcionando su núcleo familiar para saber, por ejemplo, si en este periodo de transición de la mujer tan fuerte, que son cambios incontrolables, pues está requiriendo o está teniendo el apoyo de su pareja, de su esposo, de su novia, de sus hijos, ¿no? O de sus familiares más cercanos como hermanas, padres, ¿no? Porque una de las consecuencias también hay muchos estudios donde generalmente en la menopausia o en la perimenopausia pues empieza a tener problemas en en la vida sexual y pues es cuando empiezan a suceder la mayor parte de los divorcios. No es la única causa, claro está, pero sabemos que no llevar una vida sexual plena, pues puede condicionar a muchas situaciones, ¿no? A la separación de la pareja. Entonces, otros cambios metabólicos que van a tener, pues en definitiva va a ser el aumento de peso, ¿no? Entonces, si ya teníamos nosotros un aumento de peso antes de la perimenopausia, pues en la menopausia vamos a tener un aumento descontrolado, ¿no? Del peso de subir de 5 hasta 10 kilos. Va a haber un aumento de la grasa abdominal. No sé si ustedes se han fijado en algunas personas que el cuello se empieza a tornar de una coloración negra. No es que esté sucio, sino da la impresión de estar sucio, pero eso es un signo que se llama acantosis nigricans, que nos está indicando que ya comenzó la resistencia a la insulina, ¿no? Y que es un paso previo a desarrollar una diabetes, ¿no? O un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico es tener pues más de 3 enfermedades crónico-degenerativas, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad o dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos altos, ¿no? Y pues los cardiovasculares son uno de los síntomas que más preocupan también porque, como dijimos, pues los estrógenos metabolizaban a las grasas, ¿no? Cuando estábamos jóvenes podíamos comer lo que quisiéramos, nos hacíamos estudios y estrógenos y triglicéridos dentro de lo normal. Porque pues nuestras hormonas estaban metabolizando pues esos tan temidos colesterol y triglicéridos, así como el HDL y el LDL, que en comillas se llaman colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, este es un vaso en donde lo amarillo representa las grasas, tanto el colesterol como los triglicéridos, y esta capa pequeñita que hemos hablado mucho en varias capacitaciones, fina, de color nácar, se llama endotelio, que es la capa más interna de los vasos, ¿no? Si ustedes se fijan aquí ya hay disfunción endotelial porque al tener esta capa de grasas y de triglicéridos ahí pegada,
Pues el oxígeno no se observa, no se absorbe de manera normal, esa es una. Los nutrientes no se van a asimilar, los minerales tampoco se van a absorber. Y aparte, esta placa tiene el riesgo de desprenderse y causar un infarto agudo del miocardio, una trombosis, un taponamiento cardíaco. Si ustedes se van fijando, esta misma grasa va disminuyendo la luz del vaso y esto da pie muy seguramente a una hipertensión arterial, ¿no? Porque empieza a aumentar la resistencia de los vasos y empezamos a tener hipertensión arterial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener un endotelio sano, porque este endotelio sano es el precursor de todas las enfermedades, ¿no? No le hacemos caso, muchas veces los médicos no nos explican, pero si nosotros tenemos, por decirlo así, la cañería sucia, pues no vamos a tener suficiente oxigenación a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces tener este endotelio enfermo es precursor de tener diabetes, de tener enfermedad, hipertensión arterial, de tener enfermedades inmunes, a veces hasta enfermedades infecciosas o otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces empieza a haber disfunción endotelial, empieza a haber hipertensión arterial. Las pacientes de repente sienten palpitaciones o lo que conocemos como taquicardias que pueden llegar a ser muy severas, son las crisis por las que nos llegan a urgencias. Y desgraciadamente, si esta situación pues no se compone, puede llegar a un infarto agudo al miocardio o cardiopatías de tipo isquémico, ¿no? O eventos cerebrales cardiovasculares, ¿no? Y pues otros síntomas que también preocupan a la mujer y son muy característicos cuando ya están en la peri o en la menopausia, es que van a empezar a experimentar dolores. ¿Por qué? Porque va a empezar a disminuir la densidad ósea, ¿no? Va a empezar a haber pérdida ósea y primeramente vamos a observar osteopenia, el hueso se empieza a hacer un poco más poroso hasta que llegamos finalmente a la osteoporosis, ¿no? Y pues empieza a haber dolores musculares, porque aparte la mujer en esta etapa va a perder mucho músculo y ya no va a haber ligamentos, tendones que den soporte a la columna vertebral, ¿no? Y entonces, como en el video que le mostramos, pues empieza a haber dolores en extremidades inferiores, en columna vertebral, dorsal, cervical, incluso en el cuello, ¿no? Empieza a haber muchas migrañas, también por la deficiencia o la pérdida ósea, ¿no? Que esto nos va a desencadenar. Entonces, otros síntomas y los más que pues ponen como a la paciente en un estado de tristeza, de ansiedad o de depresión es que pues empiezan pues ahí es el momento en el que empiezan a tener pues como la caída de que ya pues el cuerpo está envejeciendo, ¿no? Porque van a empezar a tener estos síntomas que son muy molestos, que es la atrofia vaginal. La atrofia vaginal es el adelgazamiento de la mucosa de la vagina y esta mucosa se puede tornar tan seca que incluso a veces se puede llegar a fisurar y puede causar mucho prurito o mucha comezón vaginal, infecciones urinarias frecuentes, muy frecuentes, urgencia urinaria, que pues acaban de ir al baño y otra vez ya quieren ir a orinar. Va a causar dispareunia. Dispareunia es dolor al tener relaciones sexuales y por eso es que la pareja empieza a tener si no tiene el conocimiento de que estos cambios van a suceder, pues ya existen varias herramientas para que la relación sexual no se torne dolorosa, ¿no? Podemos utilizar lubricantes a base de origen natural para que se hidrate la mucosa vaginal, ¿no? Ya existen en el mercado muchísimas cosas para mejorar esto. Incluso hay inyecciones de ácido hialurónico que hidratan la mucosa, hay estudios con láser que vuelven a hacer que se regenere el epitelio. Pero si por desconocimiento tabú no lo platicamos con la pareja de que va a haber esos cambios, pues posiblemente pues esto no termine nada bien en la relación de pareja, ¿no? Y pues también empieza a haber pues secreción vaginal abundantes porque empieza a haber la sobreproducción de un hongo. Generalmente es cándida, pero puede haber otras bacterias ahí que nos causen leucorrea, ¿no? Que es el nombre médico para la secreción vaginal. Y entonces también va a haber otras alteraciones, no nada más va a haber atrofia o sequedad en la vagina,
va a haber atrofia o sequedad, empieza a haber una sequedad en las mucosas, en todas las mucosas, llámese ojos, llámese boca, llámese piel, empiezan a haber muchas dermatitis en toda la piel. Sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo y entonces empiezan a tener eczemas o dermatitis frecuentes y una caída importante del cabello, ¿no? A veces se peinan y se vienen las bolas del cabello, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos la cultura de la prevención, y lo digo porque también como médico a veces no nos forman porque muchos de estos cambios pasan desapercibidos. Anteriormente, pues ni se hablaba de la menopausia. Sin embargo, la menopausia es un cambio, aunque normal, no se considera enfermedad. Es un cambio que desequilibra totalmente emocional y físicamente a la mujer y pone en riesgo todo su entorno social, ¿no? Y lo que nosotros deberíamos hacer antes de que empiece la perimenopausia, es decir, antes de que unos 5 o 4 años antes de que comience nuestra perimenopausia, antes de que se nos vaya el periodo menstrual en forma ya definitiva, pues es hacer una citología cervical, un Papa Nicolau para la detección oportuna del cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque muchos de los tratamientos que usamos los médicos para hacer un reemplazo hormonal con estrógenos o progesterona, pues sabemos que en el 2002 más o menos, si no mal recuerdo, salió un estudio donde decían que la terapia hormonal sustitutiva pues era precursora del cáncer, ¿no? O sea, corregía los síntomas de la menopausia, pero era muy probable que te fuera a dar cáncer de seno o que te fuera a dar cáncer cervicuterino. Entonces, en ese tiempo se dejó de utilizar el tratamiento sustitutivo hormonal, ¿no? Porque mucha gente decía, pues se me van a quitar los bochornos, los calores y la sequedad vaginal y todo, pero me va a dar cáncer, ¿no? Entonces, no, actualmente pues ya hay estudios más recientes y hay indicaciones para utilizar la terapia hormonal, como lo vamos a ver más adecuadamente, más adelante, perdón, pero pues sí tenemos que individualizar el tratamiento para cada paciente, porque hay indicaciones para ese reemplazo hormonal. Porque si sabemos que la paciente, por ejemplo, tiene antecedentes de cáncer de mama o sufrió un cáncer reciente de cervicuterino o tiene hiperplasia endometrial, pues no podemos dar reemplazo hormonal porque podríamos acelerar ese proceso de cáncer, ¿no? Hacernos un perfil de lípidos, pues frecuentemente, por lo menos una vez por año, porque ya dijimos que el colesterol, les acabo de enseñar un vaso que está completamente, se llama aterosclerótico por la presencia de colesterol y triglicéridos, a veces decimos, eh, pues el colesterol tenemos que tenerlo hasta 200. Tengo 215, es poquito, no, es mucho porque ya se está pegando esa capa a los vasos y en cualquier momento esa capa o se puede desprender o se puede tapar, ¿no? Entonces, hacer un perfil de lípidos para saber cuál es el riesgo cardiovascular que está atravesando en ese momento la persona. Y si yo antes de la perimenopausia tengo un riesgo cardiovascular, que ya lo hemos repetido en otras presentaciones, que debe ser de 4, pero yo me realizo un perfil y tengo un perfil, un riesgo aterogénico, perdón, un índice aterogénico de 5, pues me empiezo a cuidar, ¿no? Empiezo a tomar medicamentos para disminuir el colesterol, los triglicéridos, empiezo a hacer una dieta saludable para que yo cuando llegue la menopausia, si ya sé que ya no voy a tener estrógenos que los van a metabolizar, llegue con un endotelio sano, llegue con un endotelio que no llegue dañado para que no pueda yo tener todas las complicaciones que voy a tener. La glucosa sérica por igual, ¿no? Si yo antes de la perimenopausia me empiezo a hacer chequeos frecuentes de glucosa, que sabemos que la glucosa la tenemos que tener en 100 para no ser diabéticos. A partir de 100 ya la norma oficial mexicana la considera como una diabetes y para estar como diabético controlado de 100 a 130. Entonces, pues si yo veo que antes de la perimenopausia ya empiezan mis valores como 100, 110, 101, pues tengo que cambiar mis hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Hacer una mastografía basal, porque si yo voy a dar reemplazo sustitutivo, tengo que ver que la mujer no tenga una mastopatía fibroquística, que no tenga nódulos, que no tenga tumores, para no acelerar esos tumores, ¿no? Con el tratamiento sustitutivo. Un ultrasonido pélvico por igual, para ver si la mujer no tiene endometriosis, un cáncer de ovario, una miomatosis uterina, que generalmente con los hormonales pues tienden a aumentar estas patologías. Un examen de orina para saber que no tengo una infección de vías urinarias frecuente
hacer un examen de tiroides porque cuando ya entramos en la menopausia, al no haber estrógeno se empieza a ver un descontrol principalmente en la hormona tiroides, ¿no? Y si yo de por sí ya tengo algún nódulo en la tiroides o ya yo estoy tomando levotiroxina porque tengo hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues tengo que regular mis valores para que lleguen en las mejores condiciones posibles a la menopausia. Hacer una densitometría ósea. Si ya les comenté que es muy seguro que la baja de estrógenos cause una osteopenia y después una osteoporosis, pues tenemos que ir como pues suplementando con una de forma correcta, ¿no? Y nosotros pues contamos con pues el mejor precursor de oxigenación celular que está a base de 70 minerales traza. Sabemos que este goterito tiene todos los minerales que el sistema osteoarticular necesita y sabemos que es altamente biodisponible, no viene como los demás suplementos del mercado, no viene en miligramos ni microgramos, viene en nanómetros. Eso lo hace altamente biodisponible porque al ingerirse inmediatamente eh, se va con la linfa y con la sangre que tienen el mismo peso molecular y pues facilita la llegada a estas estructuras que normalmente los antibióticos o otro tipo de suplementos no lo hacen, ¿no? Porque sabemos que los huesos pues no tienen irrigación sanguínea como tal, entonces es muy difícil que todos los demás suplementos cuando están en miligramos o microgramos penetren perfectamente, ¿no? Y nuestro precursor pues lo hacen de una manera sorprendente. Sabemos de todos los testimonios que se han parado de osteoartrosis de rodilla, de artrosis de columna, entonces pues tenemos que empezarnos a cuidar con una suplementación adecuada, ¿no? Para no, este, pues llegar a la perimenopausia en las mejores condiciones posibles. Y el diagnóstico pues es clínico, ¿no? No necesitamos todo, esto lo necesitamos para cuidarnos y para llegar a una perimenopausia en mejores condiciones para no desarrollar todos los síntomas y signos que les acabo de mencionar. Pero el diagnóstico de la menopausia pues es clínico con todos los síntomas que yo les acabo de mencionar. ¿Y cuál sería un tratamiento no farmacológico? Bueno, sabemos que mantener un peso saludable es tener un índice de masa corporal que no vaya más allá de 25, ¿no? Debe de andar un índice de masa corporal en 24,29 si no mal recuerdo, y de ahí ya vienen los grados de sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3 y obesidad mórbida, ¿no? Entonces, hacer al día por lo menos 30 minutos de ejercicio. Sabemos que por pues, la vida acelerada que llevamos, a veces pues no nos da tiempo, pero bueno, si tenemos escaleras en casa, podemos hacer el esfuerzo de subirlas corriendo. ¿Cuántas veces subimos por una cosa, por otra? Podemos ejercitarlo, buscar la forma de ejercitarnos al menos 30 minutos al día, ¿no? No necesitamos gran cosa, podemos hacerlo en casa. Incluso una caminata es lo que les recomiendo de 30 minutos. Si ya somos diabéticos, tener una glucosa que no oscile más allá de 130 miligramos, como lo vemos aquí, aquí dice 120, pero un diabético debe estar no más allá de 130 para no desarrollar las complicaciones. Si no somos hipertensos, esta presión está adecuada, pero si somos diabéticos tenemos que tener una presión abajo de 129,79. Por supuesto, no fumar, ¿no? Ya lo vimos en la ponencia de riesgo cardiovascular, cómo el cigarro afecta profundamente el endotelio, que es la capa más interna de los vasos, con muchas sustancias cancerígenas. Pues es un paciente fumador, es claro que aunque realice ejercicio y coma saludable, está dañando gravemente pues el Y es, endotelio, ¿no? Y aquí está el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular, dijimos, acuérdense que debe ser abajo de 4. Si ya lo tenemos en 5, ya lo tenemos elevado y estamos propensos a un evento vascular cerebral como un infarto, un derrame, o o alguna cardiopatía isquémica, ¿no? Consumir menos de 5 gramos de sal, comer lo más saludablemente posible, incluir en la dieta muchos antioxidantes, beber 8 vasos de agua y pues qué más que suplementarnos con nuestro precursor de oxigenación celular. Si la mayor parte de las veces que nosotros pedimos nuestro paquete, pues ahí viene un folletito donde vienen todos los aminoácidos que contiene, todos los minerales activos, las proteínas y los aminoácidos, ¿no? Entonces, si nosotros lo tomáramos de manera preventiva antes de que nos enfermáramos, antes de que nosotros llegáramos a la perimenopausia,
pues hubiéramos tenido menos efectos tan adversos, ¿no? Que si no nos suplementamos y realizamos cada una de las acciones que tenemos. Y como pues este es un grupo donde estamos promocionando un suplemento natural, pues antes de empezar con una terapia hormonal sustitutiva para quitar todos esos malestares que tienen las mujeres, pues generalmente, principalmente empezamos con tratamiento de tipo no hormonal. Muchas de las mujeres, me imagino que han oído o hablado de, escuchar hablar de, pues de las isoflavonas, ¿no? Las isoflavonas son un tipo de fitoestrógenos naturales que las pueden encontrar en cualquier farmacia, pero si se fijan ustedes, aquí se encuentran en estos alimentos, en las legumbres, en los cereales, en las verduras, en las leches de soja. Están otros que se llaman comestranos, que también son fitoestrógenos, y los lignanos, ¿no? Que todos estos, si nosotros los incorporáramos en nuestra dieta, pues de manera natural estaríamos produciendo estrógenos de forma natural sin efectos adversos, ¿no? Sin tener que recurrir a los estrógenos de manera sintética, ¿no? Y hay otro que salió, acuérdense que les dije que normalmente en la etapa reproductiva teníamos estrógenos y teníamos progesterona, ¿no? Y siempre había un balance o un equilibrio entre estas dos, pero cuando hay una falla ovárica ya no hay ni estrógenos, bueno, hay estrógenos de mala calidad, pero tampoco tenemos progesterona, ¿no? Y antes de recurrir a los sintéticos, pues yo he utilizado en mis pacientes, pues esta crema es como si fuera un camote, el camote normal, pero este camote es un camote amarillo eh, que tiene una hormona que se llama digestina, que es precursora de la progesterona. Y la progesterona es una crema que la pueden encontrar ustedes en alguna tienda naturista y se la pueden untar las mujeres en los senos, en el abdomen, en las entrepiernas, en las manos. Y generalmente cuando la paciente está tomando isoflavonas y se unta esta crema de progesterona, le va demasiado bien, ¿no? No tiene que recurrir a otro tipo de terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Yo siempre lo que les recomiendo es el tratamiento no farmacológico que les acabo de decir, y en caso de que se requieran estrógenos de manera natural, pues podemos utilizar estas opciones que les estoy mostrando en pantalla. Y este tratamiento hormonal pues ya es el sustitutivo, son los medicamentos alópatas que nosotros los médicos utilizamos, pero tenemos que individualizar, ¿no? Ya les dije que tenemos que investigar que la paciente no tenga pues antecedentes de cáncer de mama, que no esté cursando con una patología en mama o en ovario o en útero, ¿no? Porque algunos de ellos son precursores o pueden acelerar esos padecimientos, ¿no? Y tenemos una gran variedad que no me voy a meter pues mucho en esto porque ya pues esos son medicamentos farmacológicos que nosotros como los médicos utilizamos ya en forma individualizada. Pero lo que sí y lo que nos atañe es que nosotros si recibimos una adecuada suplementación con nuestro precursor de oxigenación celular, puede ayudar a mitigar algunos de los síntomas de la menopausia, como los sofocos y la resequedad vaginal, por supuesto, porque mejora la circulación y la regeneración celular. Además, una oxigenación celular contribuye a un mejor funcionamiento general del organismo, lo que podría tener un impacto positivo en el bienestar durante la menopausia. Y específicamente, ¿cómo nos va a ayudar? Bueno, al mejorar la formación de nuevos vasos sanguíneos, el precursor mejora la microcirculación, lo cual es importante para la salud tanto de todos los tejidos, ¿eh? Pero en este caso que nos atañe, de los tejidos vaginales y la reducción de la sequedad. Nos va a combatir el estrés oxidativo. Sabemos que en las ponencias que da nuestro CEO Aldo, pues nos enseña, ¿no? Cómo está la manzana, si le ponemos a la mitad de la manzana las gotas y a la otra no, vemos cómo la otra tarda a veces hasta 6 días y no se oxida, ¿no? Pues eso mismo hace dentro del cuerpo en los órganos reproductivos de la mujer, puede disminuir ese estrés oxidativo en el cuerpo y a través de la suplementación en Nexo 2 puede ayudar a reducir el estrés de las células y protegerlas contra el daño, ¿no? Y sobre todo, pues mejora mucho, mucho el endotelio, ¿no? Ese es un estudio que ojalá lo pueda publicar ya en 3 meses, me estoy proponiendo. Le había comentado a nuestro tío Aldo que pues yo tengo una clínica de diabetes a nivel institucional, donde estoy como responsable, pero también en mi consulta particular
pues yo ahí manejo el precursor. En el hospital pues no puedo manejarlo, pero en mi consultorio particular sí. Y he visto una tendencia de que a la tercera semana de estar tomando el precursor a menos dosis, pero más frecuentes, un ejemplo, 5 gotas cada hora, la hipertensión, digo, el endotelio empieza a sanar y la hipertensión arterial empieza a disminuir, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que empezar a ir fraccionando los medicamentos antihipertensivos hasta quitarlos, ¿no? Ojalá lo pueda publicar porque sería, pues, no sé, creo que de mucha ayuda para tener ya un respaldo científico de una patología que estamos, pues, tratando de mitigar con este suplemento de oxigenación celular, ¿no? También va a apoyar a la regeneración celular. La oxigenación celular puede estimular la producción del colágeno y la actividad de los fibroblastos. Esto va a ser muy útil en la mucosa vaginal, ¿no? Va a mejorar la respuesta inmune, ya lo hemos visto, ¿no? Múltiples testimonios de cáncer que nosotros lo hemos dado y tienen menos efectos secundarios, les va muy bien con las quimioterapias o las radioterapias y empiezan a producir células nuevas. Y entonces esto mismo pasa en la menopausia porque al no tener un sueño reparador, al no comer adecuadamente, al tener crisis de depresión o a veces no alimentarnos saludablemente, tener fatiga y no hacer ejercicio, pues el sistema inmunitario empieza a debilitarse, ¿no? Y entonces la oxigenación, como lo hemos visto en muchos testimonios, pues empieza a reducir, empieza a aumentar la respuesta inmune y a reducir el riesgo de todo tipo de infecciones, ¿no? Em, Otra cosa que vamos a tener es que al mejorar la circulación sanguínea se va a restaurar el endotelio, que es lo más importante a lo que nosotros deberíamos eh, pues apostarle, ¿no? A regenerar esa parte, esa capa más interna porque es el precursor de todas y cada una de las enfermedades que nosotros presentamos. La suplementación con Nexo 2 tiene otra maravilla. Nosotros a los 25 años dejamos de producir una molécula, un tripéptido de 3 aminoácidos que se está conformado por cisteína, ácido glutámico y glicina. Esos 3 aminoácidos los contiene nuestro precursor Nexo 2 y ese tripéptido forma una molécula que se llama glutatión. Ese glutatión es el antioxidante más eficaz que lo dejamos de producir nosotros a los 25 años y por eso es que a los 25 años no nos duele todo lo que nos duele ahorita. Entonces, esa sustancia antioxidante la dejamos de producir y no, y tenemos esa maravilla que nuestro precursor tiene ese tripéptido que si nosotros lo estamos tomando de manera constante, pues lo estamos produciendo de manera constante también. Y entonces ese antioxidante nos va a ralentizar el envejecimiento y el daño celular, ¿no? Otra maravilla que he estado viendo en los testimonios y en el caso propio de mi hijo es que pues evita la pérdida ósea, ¿no? Hemos visto cartílagos de rodilla que se regeneran, hemos visto artrosis que mejoran, ¿no? La movilidad. Hay pacientes que estaban en silla de ruedas y de repente pues ya están caminando porque pues ayuda a regenerar el sistema osteoarticular, evita los procesos de osteopenia y osteoporosis, ¿no? Mejora la salud cardiovascular, lo que les estoy diciendo del estudio que ojalá y lo pueda publicar en unos 3 meses más. Al mejorar la macro y la microcirculación y reparar el endotelio, mejora las cifras tensionales, mejora mucho los procesos de diabetes, porque acuérdense que la diabetes es una enfermedad inflamatoria de todos los órganos y sistemas. Nos va a afectar retina, nos va a afectar riñón, nos va a afectar sistema nervioso central. Y al reparar la macro y la microcirculación, pues esos pacientes lo hemos visto, empiezan a tener descenso de las cifras glucémicas y la resistencia a la insulina pues empieza a bajar, ¿no? Y con ello van a disminuir los eventos cardiovasculares. Ahorita yo tengo una paciente de 14 años, 15 años, que nos llegó con una glucosa de 500, triglicéridos de 700, sumamente descompensada, con hipertensión arterial, y al estar consumiendo pues el producto a nivel particular, pues hoy en día ya le retiré los 2 tipos de insulina que le habíamos colocado inicialmente y ahorita únicamente está con el precursor. Ya era una diabetes pues juvenil, ¿no? Que generalmente esas personas tienen que estar de por vida ya con terapia insulínica, ¿no? Entonces, imagínense todas las maravillas que puede hacer nuestro precursor.
La menopausia es un proceso pues natural, ¿no? Que puede traer consigo múltiples desafíos porque la mujer realmente se siente mal. O sea, nos ha llegado a la consulta pacientes que dicen es que me voy a morir, siento que me voy a morir, ¿no? Porque en realidad sí se siente así, ¿no? También oportunidades de crecimiento, pero también significa oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. Es fundamental aceptarla, informarse sobre ella, no solamente la paciente, sino en su entorno familiar, el esposo, el amigo, el compañero, con la persona con la que viva, sus hijos, sus familiares, y buscar un apoyo para transitarla de la mejor manera posible, ¿no? Porque lo que tratamos de hacer es que la persona sea disfuncional, ¿no? Porque aunque no es una enfermedad, causa una disfunción importante, ¿no? Y lo pude ver esta semana en casi la mayor parte de las consultas, la mayor parte de las mujeres con insomnio, con ansiedad, con depresión, tomando antidepresivos, tomando clonazepam para dormir, diazepam, y aún así con ese tipo de medicamentos controlados, pues no logran un descanso y un sueño reparador, ¿no? Y entonces por eso es importante y les decía yo en el grupo de los chats que tenemos y en el de fundadores que no solamente la plática era para las mujeres, sino también para los caballeros, sobre todo para los que están en pareja, para que sepan y conozcan cada uno de los cambios que van a tener. Desgraciadamente, también los hombres pasan por un periodo que se llama andropausia, donde también hay disminución de las hormonas. Sin embargo, el cuerpo femenino es más complejo y los cambios hormonales son más revolucionarios, ¿no? O sea, van a ser mucho más agresivos que en el hombre. En el hombre muchas de las veces pasa desapercibido y por eso, pues no se dan cuenta, ¿no? Pero en la mujer es todo un caos. Hay mujeres que han llegado incluso hasta el psiquiátrico porque pues pierden la razón, ¿no? O sea, las hormonas descontrolan completamente la psiqui. Entonces, todo eso puede afectar. Y si bien la etapa fértil del útero acaba, pues intuyo que el ciclo de mayor fertilidad creativa recién empieza, ¿no? Y como dice nuestro tío Aldo, pues mi nuevo yo, ¿no? Entonces, es súper importante que ustedes, antes de que empiece la perimenopausia, empiecen a tomar un control en sus hábitos higiénico-dietéticos. ¿Por qué? Porque si ustedes, como lo he visto, pues ahorita, desgraciadamente todos conocemos el precursor cuando ya estamos enfermos. Pero si ustedes llegan a una perimenopausia en las mejores condiciones posibles, pues van a tener un climaterio no tan agresivo. Pero si ustedes llegan a la perimenopausia ya siendo diabéticos, hipertensos, con enfermedades inmunes, como lo estamos viviendo ahora, yo, como estoy de responsable en la clínica de diabetes, estoy sorprendida de la cantidad de diabéticos en niños que no son juveniles, sino ya tipo 2 por los malos hábitos alimenticios, de 9 de 8 la más chiquita en la clínica la tengo de 8 años, y no es posible que tan pequeños tengo pacientes de 30 años ya ciegos, amputados, con insuficiencia renal. Es una de las cosas, por eso les di la vez pasada en la última sesión, la penúltima sesión, la ponencia de insuficiencia renal, porque creo que pues ya está sobrepasando o está a la par de la diabetes, está la gente con mucha falla renal y lo peor de todo es que al no hacerse chequeos completos y también hay mucho desconocimiento. Cuando van al médico, por favor, pregunten, o sea, no se queden con la duda. El médico tiene la obligación de explicar qué está pasando en su cuerpo, porque eso también me ha pasado ahorita en las consultas y me digo, ¿ya fueron al médico? ¿Y qué les dijo? No, pues nada, no me explicó, no me dijo nada, no me dijo para qué es esto. O sea, no, tienen que informarse, tienen que hacerse responsable de lo que están viviendo y hacerse responsable y preguntarle al médico cómo las está encontrando, por qué les está dando tal o cual medicamento para que ustedes sepan llevar pues este proceso de la perimenopausia de la mejor manera. Pues esto es todo, Osvaldo. No sé si haya manitas levantadas para preguntar responder una o dos o tres preguntas. Ok, vamos a dar unos 10 minutos y está Marisela levantando su mano. Adelante, Marisela. Buenas noches, doctora. Yo quiero hacerle una pregunta. Apenas el viernes tuve una consulta con el doctor, me hicieron estudios generales
y en resumen le quiero comentar que salí con la glucosa de 200, de 112, perdón, de Ujú, 112 y el doctor me dijo que no me decía que ya era diabética, pero era prediabética. Entonces él sugirió que tomara la metformina de liberación prolongada de 700 miligramos y quiero ujú. preguntarle si es necesario pues que la tome o con el puro precursor puedo mejorar. Mire, antes que nada se tiene que hacer un estudio que se llama hemoglobina glicada. Esa hemoglobina glicada mide la glucosa 3 meses hacia atrás, ¿no? Y es con uno de los estudios que se puede hacer el diagnóstico de diabetes. Porque usted puede tener una glucosa de 113 en ese momento que fue con el doctor, pero puede haber tenido cifras de 170, 150 más atrás. Y un estudio de los que utilizamos más frecuentemente porque es menos molesto que hacer una curva de tolerancia a la glucosa, es que donde se le da al paciente cada cierto tiempo bebidas azucaradas para medir la resistencia a la insulina, pues utilizamos mejor ese solo estudio que se llama hemoglobina glicada. Y si es mayor de 6,5, digo, perdón, menor de 6,5, es que no somos diabéticos. Entonces yo le recomiendo que mejor se haga ese estudio y pruebe únicamente con el precursor. Si está en cifras que no pasen más allá de los 130, podemos, si con todo lo que les acabo de decir, aplica para todas las enfermedades, sea todo el tratamiento farmacológico, de ejercicio, dieta saludable, no fumar, no alcohol, etcétera. Si usted lo aplica, si están así las cifras bajas y permanecen en 110, 115, pues es muy probable que remitan las cifras con el uso solamente del precursor. Pero yo siempre les recomiendo que se hagan una hemoglobina glicosilada para hacer el diagnóstico. Sí, el Perdón. diagnóstico se hace. Ajá. Sí, ya me lo hicieron. Sí, vienen los tres y me Ah, dijo que los 3 meses, pues sí, le salía la glucosa alta. Nomás ahorita no ok. recuerdo cuánto, pero sí me dijo que de los 3 meses para acá me está marcando con la glucosa alta. Ok, bueno, el tratamiento es empezar, sí, con la metformina, es individualizar porque también no todos los pacientes toleran la metformina. La metformina es un medicamento que también puede causar muchas molestias gastrointestinales Sí. y si pueden ver la ponencia de diabetes, ahí viene bien explicado cuánto es la cantidad de glucosa que tenemos que tener, que es 130 para no debutar con retinopatía diabética, con nefropatía diabética ni con neuropatía diabética, ¿no? Si usted se controla en esos, no pasa de ese rango de 130 con el precursor, adelante. Pero si empieza a pasar de esos rangos, yo les he explicado casi a todos los que me han llamado en consulta que a veces no es fácil por videollamada o por llamada porque no, a veces no contamos con estudios. Yo les pongo un ejemplo. Si usted ahorita me llama, ¿no? Porque por esa situación, pero no tiene algún estudio como es una química sanguínea de 32 elementos, donde yo valoro función renal, función hepática, valoro electrolitos séricos, valoro su índice heterogénico. El precursor únicamente, supongamos que usted trae alto su colesterol, sus triglicéridos, trae ahí como un hígado graso. Y si no, hacemos mano de herramientas de medicina alópata, como dar hipolipemiantes para atorvastatina, besafibratos, bajar el colesterol, pues el precursor sí va a hacer su trabajo, porque es maravilloso, me consta, pero se va a tardar un poco más porque va a estar centrado en sacar la toxina. Y más si usted no hace ejercicio y si más si usted toma refresco y fuma y toma alcohol. Entonces, a veces me dicen, es que ya lo tomé 3 meses y yo no veo ninguna mejoría. Y les mando a hacer estudios y traen su colesterol alto, trae su hígado graso, le pregunto si hace ejercicio y no hace, y fuma o vapea. Entonces, pues no vamos a obtener, aunque yo les pusiera la mejor insulina del mundo, ya hay insulinas inhaladas, insulinas que se ponen en el brazo y detectan picos altos de glucosa y se dispara. Si el paciente no cambia sus hábitos alimenticios y no hace ejercicio y no toma agua y no tiene un descanso reparador, es difícil que logremos pues estar en buenas condiciones. Entonces yo Sí, le recomiendo que si usted se mantiene dentro de esas cifras, pues puede seguir con el precursor, pero nunca pasar de 130 porque empiezan todas las complicaciones. muy bien, doctora, muchas gracias. De nada. Muy bien. Vamos a hacer una última pregunta. Es de Sonia Espinal.
Adelante, Sonia. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sonia, estoy en Cholula, Puebla. Eh, Mire, doctora, por aquí hay una pacientita en la cual me imagino que está en la perimenopausia, como usted nos comentaba ahorita. Ella ha tenido sangrado frecuente en los últimos 4 meses, me dice. Se fue a hacer ultrasonido y otros estudios se los entregan en esta semana, todavía no tiene los resultados. La pregunta aquí, bueno, cuando fue con el ginecólogo le dijo que pues eh, era común, no normal, lo que le estaba sucediendo. Tiene 46 años. Ella me comentaba que pues sí le podría ayudar lo que es el Nexo 2 o por qué le estaba sucediendo esto. Precisamente le comenté que se podía conectar, pero como no puede conectarse, este, me dijo, pues pregúntale a la doctora a ver qué te puede orientar o decirte pues qué hacer aquí en este caso. Ok, primero se tenía que hacer un perfil hormonal para ver si realmente los estrógenos ya bajaron, ya bajó la progesterona, pero también acuérdense que en la perimenopausia, y me faltó decirles, puede haber pues amenorrea de 1 o 2 meses y volverte a bajar al tercer mes, pero muy prolongado, abundante. Pueden haber irregularidades menstruales, ¿no? ¿Qué es lo que le puede estar pasando? Pero siempre... En esos casos hay que hacer un ultrasonido, como les comentaba, de útero y de ovarios, porque hay enfermedades como la endometriosis o la hiperplasia endometrial que puede desarrollar un cáncer y puede también presentarse ese tipo de sangrados. Entonces, siempre es hacer un perfil hormonal, asegurarnos que realmente las hormonas ya están pues desapareciendo y hacer un ultrasonido para ver si no hay una patología como una miomatosis uterina que causa sangrado, una endometriosis o una hiperplasia endometrial o un quiste en ovario que nos esté causando ese tipo de sangrados. Pero en definitiva, pues como lo han visto aquí en los testimonios, hemos tratado muchos casos de miomatosis. De hecho, en el evento que vinieron con Osvaldo en marzo, eh, pasó un testimonio de una señora que ya le iban a quitar el útero por la endometriosis tan severa y afortunadamente remitió con el puro precursor, pero no podemos, acuérdense que el precursor no es un medicamento, ¿no? Entonces no podemos dejar de echar mano de otras herramientas médicas, pues para que tengamos una mejor resolución de nuestro padecimiento que nos está quejando, porque si a veces nada más le dejamos todo al precursor, pues a veces llegamos en un momento donde el paciente ya está muy desgastado y a veces no vemos cambios tan significativos. Entonces tenemos que echar mano de otras herramientas para saber en qué le podemos apoyar al precursor. Acuérdense que nuestro precursor solamente tiene minerales, ¿no? Entonces, ¿qué le faltaría? Pues la otra parte, ¿no? Las vitaminas que se tienen que también que consumir para que sea una nutrición completa. Entonces, yo le recomiendo que le diga a su distribuidora que se haga un perfil hormonal para saber si ya es la perimenopausia y se haga un ultrasonido para detectar alguna patología ahí a nivel de útero. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, por su excelente ponencia que nos acaba de dar. Aquí se va a quedar grabado y a más tardar el día de mañana se los voy a compartir en los grupos para que ustedes lo puedan volver a ver con más atención. Muchísimas gracias nuevamente y familia, me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí presentes. Casi llegamos a 200 personas. Qué bárbaro, doctora. Usted sí que levanta el rating aquí. Muchas felicidades y muchas gracias. Dios la bendiga. Osvaldito, Sí, solamente pues sugerencia. a ver. Fíjate que ahorita que estamos con la orientación, es médica gratuita y no se cobra, sabemos. Solamente hacerles el hincapié, ¿no? De que, por ejemplo, me está pasando mucho de que habla una persona, pero habla por unas 5 personas más. Eso nos dificulta un poquito el trabajo porque pues la persona a veces habla por las 5 personas, pero no se sabe los antecedentes de las personas que está hablando. Entonces, ahí como que puede decrecer un poco la orientación médica. Yo sí les pediría que la consulta fuera personal, a menos de que pues fuera un niño o un adulto mayor en el que ya no puede valerse por sí mismo, pero también se puede prestar a mala comunicación, ¿no? De que la doctora a lo mejor ellos no llevan la información correcta al distribuidor
Y entonces el número está abierto para todos, para que cualquier distribuidor lo pueda hacer de manera personal, ¿no? Sí. Los lunes, miércoles y viernes en un horario de 4 a 8. No sé qué te parezca eso, No, pero no, es pues que eso es lo nos- correcto, así debe de ser, es personal y la persona que quiera, tiene que contactarse directamente para que saque su boleto, su número y pueda, recibir la atención de parte de usted. Es correcto, tiene que ser de manera personal y es Ok. uno por evento, ¿no? Sí, sí, también, porque pues las llamadas se han llegado a alargar hasta casi 50 minutos, entonces les quitamos la oportunidad pues a otras personas yo creo que se va a tener que extender hasta los martes y los jueves, pero pues como ahorita todavía es un programa piloto, pues estamos tratando de organizarnos de la mejor forma, pero así a veces me hacen la consulta por mensaje, pero no me ponen en su nombre, no me ponen su edad, no nos ponen dónde nos llaman. Nuestro CEO nos pide esos datos, ¿no? Que sea distribuidor, que sea pues un número telefónico para que en algún momento, si ustedes están teniendo un resultado con nuestro precursor, podamos grabar algunos de sus testimonios y Sí. poderlos subiendo a la red, ¿no? Correcto. Bueno, pues ya se dijo, igual lo seguimos compartiendo ahí en los grupos como lo hizo el día de ayer y recordarle a la gente que hay que hacer su cita y pues obviamente si es una pregunta sencilla, a veces ahí mismo al mismo grupo les damos atención, pero así va a ser. Muchísimas gracias, doctora. Pues ya no le Sí, quitamos más gracias a de ti, su Osvaldo. tiempo y pues seguimos en comunicación. Muchas gracias y que Hasta tengan luego. una excelente noche. Dios los Buenas bendiga. noches a todos. Igualmente, bendiciones. Gracias, doctora. De nada, buenas Excelente, noches. excelente. Gracias. Gracias. Dios la bendiga. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor.